Siguiendo con las multiplicaciones se encuentra la potencia. Cuando tenemos un polinomio, como en este caso el ejemplo 5 sería un polinomio elevado al cuadrado, se dice que es un binomio al cuadrado. Tiene esta fórmula particular para realizarse. Obviamente, para poder ir resolviendo los ejercicios van a poder tener la fórmula a mano. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a reemplazar el polinomio q. El polinomio q era 5x al cuadrado menos 2, todo, en este caso, al cuadrado. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque el corchete es porque está este paréntesis chiquitito, pero en realidad ya lo puedo poner entre paréntesis. Si se fijan, la fórmula dice a más b al cuadrado. Esta parte de acá adelante, antes del igual, sería la consigna, lo que ustedes tienen acá. Y ustedes tienen que hacer todo este desarrollo. Para poder hacer el desarrollo, lo primero que tienen que identificar es quién es A y quién es B. En nuestro ejercicio, el A es 5x, ahí está, 5x al cuadrado. Y el B sería menos 2. Una vez que identificamos eso, vamos a ir utilizando la fórmula. La fórmula dice a al cuadrado. Recuerden que lo de la izquierda es la consigna. Lo de la derecha es lo que ustedes tienen que desarrollar. A al cuadrado. En este caso sería 5x al cuadrado. ¿Cómo es eso? Se pone el 5x al cuadrado y se eleva todo al cuadrado. O sea, este cuadrado que está acá adentro es el que ya tenía el término a. El cuadrado que está afuera es el cuadrado de la formulita. Una vez que hacemos eso, ponemos más 2 por, dice la fórmula, más 2 por a por b. ¿Quién es a? De vuelta, 5x al cuadrado. ¿Y quién es b? Menos 2. Ojo que los signos se mantienen. Más, dice la fórmula, b al cuadrado. b es menos 2 al cuadrado. Entonces, tenemos, la fórmula dice a al cuadrado, 5x al cuadrado. O sea, todo ese término está elevado al cuadrado. Después dice 2 por a por b, 2 por 5x al cuadrado, que es mi a, por b, que es menos 2. Más, dice la fórmula, menos 2 al cuadrado. Y ahora empezamos a resolver. En este caso, el 5x al cuadrado hay que distribuir la potencia que está afuera. Esto sería el 5 queda al cuadrado, por eso pongo 25, y la x queda elevada a la cuarta. ¿Por qué la x queda elevada a la cuarta? Porque cuando las potencias son 2, que está una potencia arriba de la otra, se multiplican. No se suman, se multiplican. Entonces, el 2 que estaba afuera, se lo di al 5, lo pongo en verde suavecito. Se lo di al 5 y se lo di a la x por separado. Al 5 me dio 25. Y a la x, como ya tenía otro 2, los multipliqué y me quedó 4. Después paso al segundo término que tengo toda esta cuenta. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar los números solos, o sea, 2 por 5 por menos 2. Eso sería menos 20x al cuadrado. ¿Por qué menos? Porque más por más es más, por menos menos. 2 por 5, 10, por 2, 20. Y por último, tengo que resolver el menos 2 al cuadrado, que obligatoriamente recuerden que lo tienen que poner entre paréntesis en la calculadora y el cuadrado tiene que ir afuera, porque esto es hacer menos 2 por menos 2. Cuando multiplicamos 2 menos, me da siempre positivo. Siempre este último término me queda positivo. El que puede llegar a ser negativo es el del medio, pero el último siempre queda positivo. Y ese sería el resultado final. Siempre después de un binomio al cuadrado me tienen que quedar 3 términos. Esos 3 términos entre ellos no se pueden juntar. Eso es el binomio al cuadrado. Es cuando tenemos un paréntesis elevado al cuadrado y dentro del paréntesis hay 2 términos. Por eso se dice binomio. Binomios que son 2 términos. Al cuadrado es porque esos 2 términos están elevados al cuadrado. ¿Qué pasa cuando tenemos un binomio de vuelta, pero al cubo? Vuelvo a copiar acá la q, que es 5x al cuadrado menos 2, pero ahora elevado al cubo. También el binomio al cubo tiene su fórmula. Tengo que identificar quién es a y quién es b. En este caso, de vuelta, a es 5x al cuadrado y b es menos 2. Ahora,
lo mismo que en el ejercicio anterior, tenemos lo que se encuentra del lado izquierdo es la consigna y del lado derecho es la fórmula que tenemos que aplicar. Entonces vamos a ir aplicándola. Dice a al cubo. A es 5x al cuadrado y lo tengo que elevar todo al cubo. Ahí copié el a y lo elevé al cubo. Después dice 3, bueno, acá no escribí el por, pero es 3 por a cuadrado por b. Entonces pongo 3 por a y lo tengo que elevar al cuadrado esa a. Entonces la pongo entre paréntesis, la elevo al cuadrado por b. Fíjense, el a lo copié igual y lo elevé al cuadrado y el b lo dejé igual. Más 3 por a, que sería 5x al cuadrado, sin elevarlo, la a queda sola igual, por b al cuadrado. ¿Quién era b? Menos 2 al cuadrado, siempre con por en el medio. Vamos de vuelta. A al cubo más 3 por a al cuadrado, que no tiene nada que ver con el cuadrado que ya tiene, por b, más 3 por a solo, por b al cuadrado, y por último, más b al cubo, más, ¿quién es b? El menos 2 al cubo. Siempre es importante identificar quién es a, quién es b, para poder reemplazar en la fórmula. Una vez que reemplazamos, empezamos a separar en términos y resolver término por término. Recuerden que la separación en términos es en los más y en los menos que están fuera de los paréntesis. En este primer término tenemos que el 5 elevarlo al cubo y la x elevarla al cuadrado y al cubo. En el segundo término, el 5 elevarlo al cuadrado y la x elevarla al cuadrado y después multiplicarlo por 2. El tercer término no tengo ningún inconveniente con la potencia porque el número no tiene x y en el último término tampoco. Quedaría exactamente igual. Entonces, ¿qué fue lo que hice en esta parte? Separé las potencias cuando afectan a más de un término. Este 3 se lo di al 5 y a la x al cuadrado. Acá el 3 quedó intacto y el 2 que estaba afuera se lo di al 5 y a la x. Este 2 quedó intacto y todo lo demás quedó igual. Y ahora empiezo a resolver, obviamente, las potencias. Esto quedaría 125 y acá recuerden que hace un ratito se los dije, se multiplican. Entonces quedaría x a la sexta. No se suman, se multiplican las potencias. Acá sería 3 por 25 por x a la cuarta por menos 2. ¿Por qué x a la cuarta? Porque multipliqué el 2 por 2 de las potencias. Acá puedo hacer 3 por 5, si quiero ya para ir achicando un poquito, y resuelvo la potencia que me da 4 positivo. ¿Por qué positivo? Porque menos por menos es más. Recuerden poner el menos dentro del paréntesis. Y acá tengo que resolver esta potencia que me da menos 8. Ya cuando me da negativo y adelante hay un más, queda negativo. Vuelvo a separar en términos en los más y en los menos que están fuera de los paréntesis, así no hago lío y junto cosas raras. El primer término queda igual, 125, x a la sexta. El segundo término tengo que hacer 3 por 25 por 2, perdón, por menos 2. Puedo hacerlo todo junto o puedo hacerlo por separado. Si lo hacen por separado les va a dar más términos. O sea, más pasos van a tener que hacer. Entonces les conviene directamente hacer 3 por 25 por menos 2, que les da menos 150 x a la cuarta. ¿Sí? Hice 3 por 25 por menos 2. Ahora, más 15 por 4, que me da 60. X al cuadrado y después menos 8. No se pueden juntar los términos y siempre que resuelvo un binomio al cuadrado me tiene que quedar como resultado 4 términos. Cuando hago un binomio al cubo me tienen que quedar 3 términos, que fue lo que hicimos acá. 3 términos. Cuando hago un binomio al cubo me tienen que quedar 4 términos.